bien. En el año 2013 la congresista Carmen Omonte presentó un proyecto de ley para que la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, pudiera acceder al secreto bancario y o tributario de las personas, digamos, investigadas o sospechosas, en fin. Es algo demandado por organismos que luchan contra el narcotráfico. Pero esto no ha sido aprobado, no ha sido visto en el Pleno del Congreso, y creo que incluso fue rechazado en una comisión. Bueno, estamos con Carmen Omonte, precisamente. Carmen, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jaime, por permitirme explicar y seguir socializando un proyecto que también entiendo ha presentado otro hace poco tiempo, ya la propia Unidad de Inteligencia Financiera, que es vital para nuestro país. Esta es una corriente mundial, no somos la excepción, pero actualmente, ¿cómo están las reglas de juego? Perú termina siendo retrógrada, terminamos siendo un poco un país paria de todo el esfuerzo que están haciendo todos los países, no solamente para enfrentarse al narcotráfico, al crimen organizado, al contrabando, al lavado, pero también a la corrupción. Claro. Si no aprobamos una ley de esta naturaleza, realmente nos quedamos todavía en ese nivel de aspirantes ilusos, por ejemplo, a formar parte de la OCDE. Si nosotros realmente apuntamos a formar parte de la OCDE, vamos a tener que aprobar leyes de esta naturaleza. Pero hay la observación, he escuchado el argumento de que, me parece que el otro día lo dijo Víctor Andrés García Belaunde, que aquí hay un problema constitucional, porque según la Constitución hay el derecho a la privacidad y pues nadie puede levantar el secreto bancario ni tributario sin orden del juez. Sí, y que por lo tanto ese es el problema con este proyecto de ley. Gracias, Jaime, porque efectivamente no solo Vitocho, algunos otros congresistas y otros analistas, felizmente son los menos, creo que los más apoyan una iniciativa de esa naturaleza, argumentan que efectivamente no es constitucional. Pero para responder a ese argumento, lo he dicho no solamente yo, lo han dicho constitucionalistas de renombre, hay diferentes argumentos, pero el principal, por un lado, es que efectivamente dentro de nuestra Constitución, y es algo inaudito, en la Constitución del 93 se inserta ese inciso en el que se menciona dentro de los derechos constitucionales el derecho al secreto bancario y de la reserva tributaria. Pero también se indica cuando no afecta otros intereses superiores. Y en este caso... A ver, ¿tiene ese artículo, por favor? De la Constitución, es uno de los derechos, ¿no es cierto? Así es. Y voy a ir comentándoles una sentencia del Tribunal Constitucional que textualmente dice lo siguiente. Es una sentencia, el expediente 004 del 2004, y que dice exactamente: el secreto bancario no forma parte del derecho a la intimidad personal cuando implica obstáculos irrazonables a la persecución de los delitos como el terrorismo, el espionaje, la traición a la patria, la corrupción y el tráfico de drogas. En base a esta sentencia del Tribunal Constitucional es que constitucionalistas han apoyado una iniciativa como la mía, porque finalmente hay que poner en la balanza proteger la intimidad de los peruanos y peruanas frente a la persecución del delito. Creo que para todos los peruanos y peruanas que aspiramos a vivir en un país de Estado de Derecho genuino y de enfrentarnos a la corrupción y al narcotráfico y demás delitos, la balanza no nos complicaría mucho y claramente entenderíamos que es importante aprobar una iniciativa de esa naturaleza. ¿Qué es lo que pasa actualmente? La Unidad de Inteligencia Financiera puede reportar, se le reporta una operación sospechosa, directamente o a través de la propia banca, y eso quería comentarles. Actualmente existen dos excepciones a la ley. Una dentro de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que permite que los bancos efectivamente comunican acerca de una operación sospechosa, y otra dentro de la propia ley de la Superintendencia del Mercado de Valores. Pero finalmente tanto la SBS como la Superintendencia de Mercados y Valores no tienen el mandato de perseguir el delito como lo tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, volviendo, cuando se reporta una operación sospechosa, ¿qué puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera? Solamente indagar sobre esa operación, mandar un informe a la Fiscalía. Nada más, no puede hacer nada más porque está atada de manos. Y que llegue a la Fiscalía y que a su vez la Fiscalía lleve esta investigación al juez de turno implica alrededor de un año. ¿Tanto? Así es, lamentablemente. Bueno, acá justamente estoy con el texto constitucional. El secreto bancario, ese es uno de los derechos. El secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse a pedido del juez, Así es. del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley, y siempre que se refieran al caso investigado. Así es. A que los servicios, bueno, entonces ahí no A que hay... llegue no hay- al juez, a que llegue al juez, Jaime, ya Sí, pasó es muy por lo restrictivo. mínimo un año, y ya aquellos que están que tenían esa operación sospechosa o eran responsables de esa operación sospechosa, ya han tenido tiempo suficiente para esconder lo que tenían que esconder. Yo creo que a todos nosotros, que finalmente, y aquellos que no tememos nada, no nos debiera de preocupar, y finalmente si hay la posibilidad que nos levanten el secreto bancario, porque hay una sospecha determinada, someternos a esa posible investigación nos ayudaría a todos, con mayor razón a aquellos Bueno, hay que que no tenemos asegurar, ninguna hay que asegurar que la responsabilidad. unidad de inteligencia financiera esté, digamos, Es una institución muy técnica. sea una institución muy seria y muy Así técnica, es, que lo no es. se, no se preste a su utilización por intereses políticos, en fin, ¿no? Que claro, está en este momento dentro de la SBS, lo que es una Pero cierta garantía. así es una instancia, garantía. una institución muy seria, y volviendo al tema constitucional, Pero el problema es que habría que modificar la Constitución. no necesariamente porque ya leí, no porque leí la sentencia del Tribunal Constitucional claramente que menciona, no, cuando hay Bueno, el indicios, Tribunal Constitucional no hay por qué. modifica por sí, ante sí, la Constitución. Mira, y si Es alguna una cosa vez increíble. tenemos el coraje y la decisión política de modificar la Constitución, modifiquémosla. Tú mencionabas del pedido de diferentes instancias. Una de las más importantes que está batallando para que Perú no sea ese país de los pocos parias que estamos quedando, porque no somos un paraíso fiscal, evidentemente. Inclusive Suiza, inclusive Luxemburgo, ya este año termina de abrir el secreto bancario. Suiza se ha comprometido al 2018. En nuestro caso ni nos comprometemos. Hay un grupo de acción financiera internacional, el GAFI, a la que pertenece Estados Unidos, la mayoría de los países de Europa, del Asia, organismos internacionales que recomiendan diversos pasos, y en uno de ellos dicen claramente, la recomendación 40, los países no deberían invocar leyes que requieran que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad como fundamento para rehusarse a cooperar. El enfrentamiento contra la corrupción y el narcotráfico es mundial. ¿Hay algún tratado internacional que hayamos firmado que se establezca eso? No hay. No, porque siempre se arguye el tema constitucional. No, precisamente, si hay un tratado internacional que hemos firmado, eso está por encima de nuestra Constitución. Estamos en evaluación. Para ingresar a la OCDE estamos siendo evaluados, y este es uno de los puntos más importantes para que finalmente nosotros podamos formar parte de la OCDE. Pero finalmente como país tenemos que entender qué es lo que nos interesa, y estamos luchando. Hace poco Fernando hablaba de la penetración del dinero o del financiamiento público. ¿Cómo se va a hacer entonces para resolver esto? Decisión de las bancadas, compromiso de los líderes políticos, del gobierno. Hace poco, el 2 de junio, Cateriano pidió delegación de facultades, y hay un tema, por ejemplo, que nunca se aprobó, que es el que las cooperativas de ahorro y crédito, que todos sabemos que en el BRAEN se dedican al lavado, pudieran ser supervisadas por la SBS. No se aprobó. Entonces hay muchas cosas de esta, Pero hay muchas entonces hay medidas que de esta plantear una naturaleza. modificación constitucional en Así toda es, la legislatura, sí, pero que hay plantearla, si hay que esa suspicacia, hay que hacerla. de una vez, en toda legislatura se resuelve. Y se resuelve, y demostramos que realmente queremos ser Ya un se país hubiera resuelto transparente. si se hubiese planteado en 2013 una modificación constitucional. Sucede que en ese momento los constitucionalistas nos decían que no era necesario, porque evidentemente había que interpretar la ley, la Constitución integralmente, y dentro de esa interpretación no era necesario. Eso ya es muy subjetivo. Pero hay que tener la voluntad. Bien, Hay que tener la voluntad. Carmen Gracias, Monte, Jaime. muchas gracias por su Gracias, participación Jaime, en la hora. gracias.